Cuño, pero ¿por qué tiene que...? Pero nada, continuemos. O sea, tienen que, claro, tienen que mandar un mensaje justo, claro, porque a mí no me llegan mensajes más nada. O sea, la compañía telefónica de aquí de Colombia con la que conecté este celular. Bueno, buen día, compañeros todos. Vamos a empezar a meterle un poco ese criterio de relación para que no sea un soliloquio de un filósofo. Pues hoy vamos a hacer la conexión del fin de Heidegger porque llegué a la página 130 de Ser y Tiempo y empezó a hablar del desalejamiento como algo que es diferente a no acercarse, o sea, o a no estar demasiado cerca. O sea, ya me di cuenta claramente de que es asombroso, o sea, es incluso una denuncia de esto, un siglo entero considerando el filósofo más importante a un fantoche. Increíble. Es decir, Ser y Tiempo es un libro de 450 páginas cuyo objetivo fundamental es negar la idea y la importancia de las esencias y los contenidos. Más nada. Lo demás es una sobrecomplicación para que tú tengas que pasar ahí mucho tiempo entendiéndolo y dejando de leer a otros autores muy importantes y más específicos. Punto número uno, durante el siglo XX se establecen 7 parámetros mínimos para que un discurso tenga validez. ¿No? Uno, relevancia. El texto del señor Heidegger es irrelevante. No hay ninguna necesidad de preguntarse por el ser. Es un mero capricho de él y de quien lo haga. No es que no hay que hacerlo, pero es un capricho. No tiene ninguna relevancia. El problema del existencialismo descubierto por Kierkegaard no se resuelve en Heidegger. Para nada ni de ninguna manera. En Heidegger lo que queda es un patrón de alienación cognitivo en el cual no debes pensar. Así de sencillo. O sea, en el cual se supone que tienen que estar creando constantemente y mucha gente consideró que eso era bello. El creador, el reivindicador del arte. Primero, es muy mal poeta porque todo eso es feo, ¿verdad? Lo útil a la mano, la mundanidad del mundo, la intramundanidad del mundo. Heidegger sí era poeta. O sea, Heidegger yo lo reivindico a pesar de que, o sea, me gusta porque era directo, hermenéutico, poeta, págata, págata, págata. Y después que comenzó a comentar todas esas torpezas, auspiciando el pensamiento segregante fascista, que de hecho lo hace, toda la gente que de verdad lo haya leído sabe que lo hizo, la gente que no lo ha leído pues no sabe que lo hizo, pero es un error cometido por alguien que tenía un problema neuronal real. O sea, la vida de Heidegger fue una vida difícil y una relación patológica y difícil con una familia que era cristiana, que era incluso evangélica, ni siquiera luterana, calvinista, era el papá de, según dicen los textos, pues no. Porque a todas estas, desde el punto de vista fenomenológico, tenemos que saber que siempre que estamos hablando de un conocimiento, es un conocimiento transmitido por un determinado medio. No podemos asumirlo como determinante y absoluto, ¿no? Ese es el primer punto que teníamos que dejar claro hoy. Heidegger es ya técnicamente establecido, descubierto, reto a cualquiera al que lo discuta. Aquí mismo, Heidegger es un fantoche, es mentira. El Dasein es un capricho de él porque él quiere imponer una categoría y contradecir a su maestro. Ahora, desde el plano general, que es la técnica hasta ahora infalible que yo aplico para entender todos los procesos, y aplicamos además el sujeto a su contexto, vamos a terminar de rematar de Heidegger porque, bueno, seguramente tocará seguir hablando de él eventualmente, pero para ponerlo como ejemplo, pero no, ya, o sea, no sirve, total perdedera de tiempo seguir leyendo Ser y Tiempo. El descubrimiento de Heidegger en Ser y Tiempo, que lo hace sostenible como filósofo, es que el ser solo transcurre en el tiempo. Para él es así. Y resulta que según Husserl sigue siendo válido el hecho de que hay un tiempo intransitivo, es decir, un espacio intransitivo donde el tiempo no es el mismo. Es el espacio de las ideas, las cuales son, de hecho, porque las ideas, pues bueno, el que quiera negar que existen, problema suyo. Yo no voy a convencer a nadie. Y él, como niega las ideas a partir de haber establecido producto de un sistema totalmente forzado
totalmente innecesario, comprensible solo por aquellos que decidan alienarse en función de él. Y además inútil. En realidad, la teoría cognitiva no progresó nada gracias a Heidegger. O sea, todo eso es falso. Eso es una pauta transnacional que deja un montón de gente consumiendo y dando vueltas en círculo. Y es la posmodernidad. Heidegger es la plataforma posmoderna de intento de asaltar el mundo y de acabar con la historia. De decir, listo, nosotros definimos el mundo. La física no ha podido. Y la física es más honesta. Y no ha podido. Ellos no han podido aliar las dos teorías, cuántica y general del universo, de relatividad general. No han podido y reconocen que no han podido. Todavía no se ponen de acuerdo respecto a la teoría de cuerdas. En filosofía hubo una idiotez tal que se pretende que Heidegger resolvió eso. Y no lo ha resuelto. No resolvió, no solamente no resolvió nada, sino que reduce la cognitividad y el nivel intelectual de quien lo lee, contrario a lo que mucha gente piensa. Uno lee a Husserl y eso está sumamente claro. Pero la conexión que vamos a hacer aquí es con que ese Heidegger va a ocasionar un estado, es decir, otra de las cosas que se les considera genial dentro de la hipnosis colectiva que ocasionó en el siglo pasado, es que él se va a pretender que Heidegger resuelve el problema de la decadencia. Es decir, vamos a dedicarnos a la acción inconsciente y estúpida sin reflexión, no hace falta porque el ser va en contacto con lo útil a la mano y luego con las otras categorías que él inventa, que empiezan a ser un juego ridículo, sin lugar a dudas, es decir, una invención completamente innecesaria que no cumple con rigores, porque uno de los rigores no solamente es la relevancia, es que sea comprensible y traducible, y el texto de Heidegger no es traducible. Yo lo estoy leyendo y me estoy dando cuenta de que hay un montón de licencias que no le queda más remedio al traductor que tomárselas. O sea, el traductor se ve obligado a tomarse licencias porque no hay manera de traducir eso. Entonces, que un pensador haya hecho un texto intraducible sin asumir un código universal en las categorías que inventó, hermano, eso es... Y que todo el mundo haya dicho que eso es un filósofo más importante, y el mismo maestro Pablo Feynman diga eso, oye, es increíble, qué mundo de idiotas. Entonces, Heidegger pretende haber resuelto generando una especie de decadencia activa. Decadencia activa. O sea, él resuelve el problema de que el burgués eleata, como el mismo Parménides en sus orígenes, sea ocioso y se vea lento, así como lo denuncia el mismo Visconti en la película basada en el libro de Thomas Mann, Muerte en Venecia. Básicamente Muerte en Venecia es una burla a la decadencia burguesa, que le gusta pero no se atreve, pero que está cómoda pero no feliz. Eso, vean esa película Muerte en Venecia. Entonces eso es algo que Heidegger, es que se viene manejando en Europa y algo que Heidegger dice, no, hay que resolverlo. Eso hay que resolver, no puede ser. Y resulta que eso no tiene solución. ¿Ves? Él pretende además justificar el ateísmo de la filosofía. Y señores y señores, yo voy a resolver ahorita el problema de Dios. Dios es el sol. Resuelto el problema. Dios es el sol. El problema es con los católicos y apostólicos y los musulmanes. Es decir, con la gente que se organiza en función de la administración de lo acumulado en nombre de Dios. Por supuesto que a esa gente no le va a gustar que Dios sea el sol y generan discusiones, igual que Heidegger, hacen la filosofía para distraer de la simple noción de que nosotros le debemos, de que si el sol deja de salir algún día, pues se cae. Por eso se celebra el 24 de diciembre la muerte de un personaje que no murió el 24 de diciembre. Perdón, que no nació en ese mes, porque ese mes ni siquiera existía. Ese periodo no había sido nombrado así en su época. Se celebra ese día porque el sol va cayendo y luego asciende. Es decir, el sol va saliendo cada mañana cada vez más hacia el horizonte y en ese momento asciende, entonces se celebra el ascenso solar. Dios es el sol. Simplemente, cualquier ateo lo que está es negando un mínimo principio de autoridad, de respeto ante aquel personaje que si no sale, nos jodimos. Eso es una verdad absoluta. Si alguien te la quiere discutir, pues
Puedes asumirlo como retórica un ratico, pero eso es una verdad absoluta, general, indiscutible. Dios es el sol, desde el principio de los tiempos. O sea, un astro fundamental, el que cuando soy consciente de mí mismo, digo, si dejo de salir me jodí. Entonces se empezó a adorarlo. Se cae en la relación afectiva con las cosas, de la cual hasta Heidegger mismo, a pesar de que justifica el ateísmo, cae. O sea, él se da cuenta de que hay una relación mínimamente afectiva con las cosas. Y se enreda todo. Se enreda por completo porque no puede reconocerla. Entonces él genera una especie de solipsismo que llega desalejado. O sea, Heidegger genera un solipsismo desalejado, un solipsismo que va a actuar para los otros, una tal fulana condición de actividad y de creación y de supuesta creatividad con un montón de categorías malas, o sea, feas. No hay belleza en el trabajo de Heidegger. No hay experiencia estética en la lectura de Heidegger. En todo caso, de Schiller, su amigo, ese sí es un poeta que empieza a analizar la frustración, la empatía, empieza a intentar hacer fenomenología de esas sensaciones. Ese sí es un poeta, pero Heidegger no. Heidegger es un carajo que tuvo toda su vida en ese problema con Aristóteles. Bueno, pero para cerrar, ¿no? Esa decadencia, esa decadencia que va a auspiciar Heidegger, de hecho y en efecto, después de un siglo de haberla visto, estamos hablando de la postmodernidad. Estamos hablando de la gente que gracias en nombre de Heidegger justifica que no debió haber contenido y que ya todo está pensado. Eso me lo dijo más de un amigo, influenciado en la posmodernidad indirectamente sin saberlo. No, ya todo está pensado, eso no hay que pensarlo, te lanzas y ya. 5 años después, 10 años después, ese amigo estaba teniendo que rehabilitarse y ahorita cree en Dios. Así de sencillo, hermano. O sea, el que vea este video y sigue creyendo en Heidegger es porque es un poco estúpido. Así de sencillo. O sea, no, que este tipo sea arrogante. Mira, ¿qué vamos a hacer? O sea, yo investigo las cosas hasta lo último y me importa un carajo mi vida. O sea, y mi comodidad. Arimiro Serna es así. Y ahí estoy, en esta casa, ahí está el computador. Lo que pasa es que no hay luz y no, esta camarita no lo va a ver. Computador prestado de los amigos aquí que me han tratado muy bien en Providencia. Me invitaron, de hecho, porque les gusta el conocimiento, entonces aquí estoy, ¿no? Entonces, la última asociación que hay que hacer, dejar clara, es que Heidegger es a Husserl lo que Aristóteles es a Platón. Voy otra vez. Aristóteles necesitaba superar a Platón fundamentalmente por el mismo problema de Heidegger y de Husserl. Platón era de los misterios de Eleusis. Heidegger, según signos muy claros que yo he visto, era masón. Aristóteles no fue aceptado en los misterios de Eleusis por diferentes motivos difíciles de saber y necesitaba imponer algo superior a su maestro. Buen día, maestro, ¿cómo está? ¿Todo bien? Necesitaba hacer algo superior a su maestro para dar, o sea, para desplazarlo, ¿sabe? Un principio de la personalidad que se puede entender. Siempre la cuestión es que otros no lo vean. Se puede entender que lo haya hecho. Resultado de Aristóteles, 15 siglos de alienación, basado en una teoría que se instituye con los poderes y que aporta muchísimo, pero que ha debido ser superada desde hacía rato, puesto que esa teoría establecida sobre la base de que somos el centro del universo y de algunos principios, algunas observaciones que ya sabemos que son falsas, llevó a gran cantidad de injusticias y de sacrificios de gente. ¿Ves? 15 siglos. Heidegger va a ser con Husserl más o menos por el mismo motivo. Heidegger era cristiano, intenta ser matemático como maestro, no puede, por eso en el pensamiento de Heidegger no se apoyan las matemáticas como hace su maestro, y quiere hacer algo superior. Buscar la manera, entonces dice, nada, yo me sumo a la corriente que viene del siglo XIX, en la cual están tanto conservadores, es decir, liberales, como marxistas, como materialistas, de que la idea es mala, de que la idea es arcaica, de que el idealismo hay que superarlo. Corriente de pensamiento lineal,
y no, y se pierde la fractalidad. Fractalidad que durante el siglo pasado, gracias a Dios, esos son personajes que vamos a trabajar. Gilles Deleuze rescata. Gilles Deleuze, Wittgenstein, buena parte de la escuela de Frankfurt. eh, Algunos empiezan a enloquecer y a decir locuras como Wilhelm Reich. Mucha gente, pero mucha gente se conforma con ese planteamiento básicamente lineal, o sea, que respalda la linealidad, la acción loca, de que la idea hay que superarla. Listo, ese es el patrón Heidegger, Husserl, entre ellos hay un patrón similar, que eso no lo ha observado nadie, hermano. Feynman no da para eso, yo sé que soy arrogante, sí sé menos, no dan para ver que Husserl es a Heidegger lo que Platón es a Aristóteles. Más nada, así de sencillo. Había un problema de arrebato, de que no estoy siendo aceptado, y aquí ustedes están hablando con alguien que podría imitar ese patrón. Pero como lo acabo de ver, entre otros motivos, ya me siento bien y no tengo por qué imitarlo. Mi maestro, Briceño Guerrero, era masón, grado 33, conocido. Y yo no fui aceptado cuando una vez lo intenté en la masonería. Demasiado torpe, directo, frontal. Me meto mucho en problemas diciendo las cosas como son. Ah, que por cierto aquí tengo un problemita con una cuestión de un caballo que quieren dejar. Y yo creo que puedo dar clases ahí. Pero cuando soy venezolano dicen, no, él es conflictivo. Bueno, será. Pero el hecho está en que por esos motivos yo no entré. ¿Qué es lo que me toca? En lugar de estarme sintiendo mal por algo, identificarme de verdad en mi propia condición, en mi propio ser, con la gente y ver que es la mejor fuente de conocimiento, incluso mejor que el viejo José Manuel Briceño Guerrero. La silvestre, que fue lo que hice, ¿no? O sea, la cultura silvestre que está en todas partes, con sus conflictos, con sus posibilidades, con sus relaciones, con todo, mejora el punto de vista fractal no lineal. Es decir, le da lugar y va entonces a articularse una forma que haciendo diversidad de lecturas sabemos que contiene un pensamiento público, diverso, pero además lleno de variantes, que es lo que le va a permitir ser imperecedero y que todos participemos. Es decir, que no fue que se le ocurrió a un Argimiro Serna, eso va a quedar siendo lo de menos. Yo soy continuador de Gilles Deleuze, de toda esta gente. Y ese libro, Tecnología del Espíritu, pues deberías leerlo, puesto que muy probablemente sea la continuación de Gilles Deleuze y de toda esa corriente que agarró Wittgenstein de los lógicos, que van a buscarle la lógica y no van a estar negando nada. O sea, no tengo por qué estar negando una idea, no tengo por qué estar diciendo fulanito se equivocó, yo soy más recho, no. En este caso yo estoy diciendo que Heidegger se equivocó porque pretende que su maestro se equivocó o que a su maestro le faltó algo y agarró por un camino completamente alienante. No es liberador en lo más... Nada más leer el libro ya es una opresión exclusiva. O sea, Heidegger desarrolló algo que es para que tú lo leas a él. Y una vez que lo hayas entendido a él, digas, ya entendí que el ser, ¿sabes? Que el ser, que no sé, porque hay algo en lugar de nada. Juegos maniqueos que no son lógica. El principio lógico del señor Parménides aparece cuando él dice, el ser no puede venir del no ser. Y eso tiene un trasfondo en su contexto. ¿Cuál es el trasfondo en su contexto? Muy sencillo. Yo soy eleata y necesito justificar que no haya movimiento, porque no quiero que lo haya, porque si lo llega a haber, o sea, si yo justifico el movimiento, tendría que actuar en función de eso. Porque la filosofía es el pensamiento que empieza a comprometerte, empieza a decir, bueno, si descubriste eso, ¿por qué entonces no haces tal cosa? Antes de eso, no, eso es culpa de los dioses, ¿ves? O sea, antes de eso, no, Dios nos dijo que hiciera eso. Dios nos dice que hay que sacrificar a mi hijo.
Dios o los dioses nos dicen que tengo que construir una casa ya, que tengo que hacer un arca, o que tengo que hacer, no, después de eso, entonces no, pero si yo pienso tal cosa, ya no es que Dios me dice, es que yo tengo que ir a hacer tal cosa, ¿no? Entonces, ese viene siendo el problema fundamental de Parménides. Yo veo es una cosa fija. Bueno, claro, jamás tuvo que trabajar, no tuvo que ser soldado como Sócrates, no tuvo que... Y no es que sea malo, ojo, yo no te estoy hablando desde el punto de vista así de un carajo que mi verdad es la del barrio, la del carajo pobre, nada que ver, yo vengo siendo como Parménides, yo hago lo que yo me gusta, aunque nací en un sitio donde no hay dinero, yo no me quejo, ¿no? O sea, en general, pues, ya he hecho lo que me gusta toda la vida y no he hecho más cosas que me gusten porque he sido flojo. ¿Mm? Entonces, Parmenides, de alguna manera, vas a justificar la flojera del filósofo Eleata. Así de sencillo. Y en los siguientes videos vamos a hablar de la categoría del jalabola, de cómo el jalabola, pero claro, vamos a hablar de la relación que hay entre el jalabola, la decadencia y la perversión, que es fundamental, porque es la verdadera explicación de lo que está pasando con el poder oculto en nuestros tiempos. O sea, lo que se nos oculta no es ninguna serie de carajos maquiavélicos, sacrificando gente, como dice Nicolás Moraz. No, es gente patética, totalmente pervertida, que no hayan que hacer ni consigo mismos. O sea, es otra cosa. Eso es lo que dice la deducción fenomenológica de Argimiro Serra. Por lo pronto, lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias, no me importa. Si das like, no compartas nada. La idea es que pienses, porque si no, esta humanidad se va a la mierda.